encuentro en el municipio de Carmen del Darién, en la zona que ven aquí del río Atrato, es en la frontera, en territorio colombiano, muy cerca de Panamá. Esta es una zona donde pululan los grupos armados irregulares, particularmente la FARC. Vine acompañado de una delegación internacional que pertenece a UNOAMERICA para hacer una investigación sobre la muerte de dos activistas de derechos humanos de apellido Moya y Blandón. El motivo por el cual ellos fueron asesinados por la FARC es que estaban haciendo una denuncia muy grave, muy importante y además muy ilustrativa para nosotros los venezolanos. Ellos estaban denunciando ante el mundo, inclusive ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, cuál es la alianza que existe entre la FARC en esta zona, grupos internacionales y ONGs. El resumen de lo ocurrido es el siguiente: las fuerzas militares, para tratar de derrotar a la FARC, organizaron una ofensiva muy importante. Las FARC organizaron un éxodo de población campesina, como la que hemos mostrado en este video, y los llevaron todos, alrededor de 15.000 personas, a una zona para crear una crisis humanitaria y de esta manera poder negociar con el gobierno colombiano una zona de distensión, prácticamente repúblicas independientes, donde el Estado no puede entrar. Y desde allí, desde esas supuestas zonas humanitarias con gran influencia de ONGs de izquierda vinculadas a la teología de la liberación, los paramilitares de izquierda, los grupos guerrilleros como la FARC, los milicianos que llaman, pueden actuar con plena impunidad. El truco, la estrategia, la estratagema fue culpar a las fuerzas militares del éxodo y de la crisis, cuando en realidad los culpables eran las FARC, y lo que estaban haciendo las fuerzas militares colombianas era defendiendo al territorio, liberando al territorio de esta plaga. Y como ustedes saben, la FARC es además el cartel de la cocaína más importante del hemisferio. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros los venezolanos? Bueno, tiene mucho que ver, porque en tanto estrategia, para nosotros es muy útil entender cómo funciona este mecanismo de crear conflicto, de crear masacre y culpar al enemigo. En este caso el conflicto lo crea la FARC y culpa al gobierno colombiano. A nosotros en Venezuela nos pasó igual. En la masacre del 11 de abril del año 2002, cuando Chávez y su gente ordenan reprimir a los grupos pistoleros de Fuerte Llaguno a una manifestación pacífica desarmada, luego culparon a la oposición de un golpe de Estado, cuando en realidad había habido una masacre. Lo mismo ocurrió con otros integrantes del Foro de Sao Paulo, por ejemplo en Bolivia, con Evo Morales, que provoca la masacre de Pando y culpa a la oposición. O en el Perú, cuando el Foro de Sao Paulo crea la masacre de Bagua y culpa al gobierno de Alan García. Es un mecanismo, es un modus operandi para utilizar la violencia y culpar al enemigo de esa violencia. También para nosotros los venezolanos es importante conocer estos aspectos, y que UNOAMERICA haga este tipo de investigaciones y de denuncias no solo sirven para hacer justicia, ir a los organismos nacionales e internacionales para que se respete la vida de activistas y ahora a los que quedan en sustitución de Moya y Blandón, sino también para conocer quiénes son los verdaderos aliados de Chávez. ¿Cómo es posible que Hugo Chávez guarde un minuto de silencio por la muerte de Raúl Reyes en cadena de radio y televisión, cuando estos bandidos son los que asesinan aquí, desplazan gente, provocan éxodos y encima agarran a los muchachitos más jóvenes, entre 15 y 17 años, los secuestran y los convierten en guerrilleros de manera forzada? Esos son los amigos de Hugo Chávez. Ese mismo Hugo Chávez que está culpando a la oposición de orquestar un golpe de Estado, mientras trae a Venezuela el tercer hombre a bordo del régimen cubano, el general Ramiro Valdés. ¿Para qué? Para organizar un golpe de Estado él, para apoderarse ya definitivamente de todas las instituciones, de todos los poderes, destruir el Estado de Derecho y establecer una dictadura ya desenmascarada. La batalla que tenemos que dar para defender la democracia y la libertad es en toda América Latina, porque Hugo Chávez no trabaja solo, es parte de una estructura continental que comete estos exabruptos, tanto en Pando, como en Bagua, como en Argentina, como aquí, en esta zona tan hermosa, tan rica y a la vez tan empobrecida, como es la zona del Atrato, la zona del Carmen del Darién, la zona del Chocó. Muy buenos días.